Hola, hoy hablaremos sobre el desarrollo de la tarea número 1. Lo primero que debemos recordar es que existen 3 mecanismos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. Para el desarrollo de los 2 ejercicios de esta tarea, analizaremos problemas con conducción y convección. Para ello deberemos hacer balances de energía y también utilizaremos las resistencias térmicas. El primer ejercicio trata sobre un submarino. Lo que debemos determinar es la temperatura interior en este submarino, que cuenta con una superficie exterior de aluminio y una superficie interior de acero. Si la temperatura es muy elevada, debemos determinar aletas en su interior, y si la temperatura es baja en su interior, debemos determinar un aislante. El esquema del submarino es de la siguiente manera: en el exterior tenemos la superficie de aluminio, en el interior de acero, y en el exterior hay una temperatura T infinito y en el interior una temperatura T sub 0. Si analizamos un análisis de resistencias térmicas, tenemos una resistencia por convección en el interior, luego una resistencia por conducción en el acero, una resistencia por conducción en el aluminio y finalmente la resistencia por convección con el exterior. Los datos que nos entrega el problema son los siguientes, y con ello podemos determinar la temperatura en el interior. Como hemos visto en clases, las resistencias por convección las podemos obtener de esta manera y las por conducción en coordenadas cilíndricas de esta manera. Entonces los valores que obtuvimos fueron los siguientes: para la convección en el interior, para la conducción en el acero, para la conducción en aluminio y para la convección exterior. Con ello entonces podemos determinar una resistencia total, y como tenemos el calor generado por el motor, podemos determinar la temperatura interior, que sería de 46 grados Celsius. Como es muy elevada, debemos entonces determinar un número de aletas necesarias para disminuir esta temperatura. Haciendo un balance de energía en la aleta, encontramos un calor que entra por conducción, un calor que sale por conducción y un calor por convección. De esta forma podemos encontrar una ecuación diferencial para la aleta. Para este caso consideramos que no hay generación de calor, que es estacionario, es decir, que no varía en el tiempo, y que los coeficientes K, H y el área son constantes, además de que el flujo de calor es unidimensional. De esta forma podemos llegar a esta ecuación diferencial, y haciendo un pequeño cambio de variable llegamos al perfil de temperatura para la aleta. En este caso consideramos una aleta aislada en la punta. Con esto tenemos 2 condiciones de borde. Estas condiciones nos permiten calcular las constantes que están en el perfil de temperatura. Con esto llegamos al perfil de temperatura final en función de la posición en la aleta. La resistencia de la aleta sería la razón entre el calor y la diferencia de temperatura, y el calor se debe evaluar en la base, igualándolo al calor por conducción. Por lo tanto llegaríamos a esta expresión, aquí es delta teta, un pequeño error. Y de esta forma, despejando esto, llegamos al valor de nuestra resistencia térmica en aleta. Nuestra resistencia total dependerá del número de aletas, como se puede ver en la siguiente expresión. Para este caso, nosotros consideramos una temperatura ideal de 23 grados Celsius. Así, reemplazándolo en la expresión anterior para la resistencia, podemos obtener el número de aletas necesarias para llegar a esta temperatura, siendo en este caso 132 aletas. En el segundo ejercicio tenemos un estanque con combustible que necesita estar a una temperatura de 104 grados Celsius. En un principio se le asignó el proyecto al ingeniero Marcos Martínez, el cual llevó a cabo la instalación de un dispositivo capaz de fijar la temperatura de una de sus caras, mientras que las otras quedaron aisladas para evitar efectos sobre otros equipos. Esta solución no es la adecuada, ya que al aplicar calor por una cara no le estaría llegando el calor necesario al otro extremo del estanque, lo que produciría que la temperatura en los puntos más extremos a la cara donde se le está aplicando calor podría ser menor a 104 grados, lo que produce que el combustible se solidifique.
Ya, para mejorar de alguna manera la propuesta del ingeniero, se va a trabajar con este diseño en el que se introduce una aleta de perfil circular variable dentro del estanque. Y ahora van a estar todas las caras aisladas, excepto en la base de la aleta. Además, el calor por unidad de largo que disipa la aleta es constante, es decir, distribuye el calor uniformemente a lo largo de todo el estanque. Tenemos estos datos que nos servirán para resolver el ejercicio. Para saber para qué época del año debemos diseñar la aleta, debemos calcular el Q que disipa el petróleo hacia el ambiente tanto en invierno como en verano. Para ello debemos ocupar nuestro número de Rolle, que es 8. En invierno, el calor disipado del petróleo al ambiente es de 7.900 watts y en verano es de 6.600. Por tanto, concluimos que debemos diseñar la aleta para el calor que se disipa en invierno. Luego, debemos obtener una ecuación diferencial para la aleta. Y lo primero que debemos hacer para obtenerla es un balance de energía. Según el balance de energía propuesto, llegamos a esta ecuación diferencial, que depende tanto del radio como del perfil de temperatura. Luego nos piden determinar una expresión para el radio considerando el calor de convección por unidad de largo. Para resolver de manera más simple la ecuación obtenida anteriormente, podemos guiarnos por la ecuación para el calor por convección. Sabiendo que el calor por convección por unidad de largo es constante, podemos derivar esta expresión e igualarla a 0. La derivamos una vez más y llegamos a esta expresión, y así obtenemos este despeje de esta ecuación. Entonces, esto que obtuvimos lo podemos reemplazar en nuestra ecuación diferencial gobernante, y de esta forma obtenemos esta expresión más simplificada, en la que se puede simplificar θ, ya que este valor es distinto de 0. De esta forma, resolviendo esta ecuación diferencial, obtenemos esta expresión para el radio. Para obtener las constantes de la ecuación del radio, consideraremos que la aleta es aislada en la punta. Por tanto, tenemos la siguiente condición de borde, que el calor de conducción al final del estanque, o en L, es igual a 0. Por lo tanto, de θ en dx evaluado en L es igual a 0. Conocemos de θ en dx por la ecuación de convección. Y esto nos permitirá entonces determinar la primera constante, C1. Para determinar C2, utilizamos la ecuación de convección, que está dada por la ley de enfriamiento de Newton, y nos da la siguiente expresión. Finalmente, la expresión para el radio queda de esta forma. Consideramos que el radio en la parte más ancha sería igual a 0,25 metros. Con este dato, y ocupando la ecuación ya obtenida para el radio, podemos calcular C2 numéricamente, llegando a este valor. Lo igualamos a la expresión que habíamos encontrado antes para C2, que dependía de Tb, y de esta forma podemos calcular la temperatura en la base de la aleta, llegando a un valor de 342 grados Celsius, lo que está dentro del rango que establecían en el enunciado, que era entre 450 y 165. Como vimos anteriormente, íbamos a trabajar con el calor disipado en invierno, pero también es necesario conocer el calor para verano, que en este caso son 6.600 watts, y el calor por unidad de largo sería 6.600 watts por metro. Para encontrar un perfil de temperaturas, realizamos un análisis en la base de la aleta, igualando el calor por conducción al calor de convección por unidad de largo, y podemos obtener este perfil de temperatura. Para obtener las constantes, consideramos estas condiciones de borde, que el calor en L es igual a 0 y que la temperatura en la base es igual a Tb. Con el calor de verano se puede obtener una temperatura
en la base de la aleta de la misma forma que como lo hicimos con el calor de invierno, llegando a una temperatura de 302,5 grados Celsius, lo que también está dentro del rango que establecían en el enunciado. De los ejercicios realizados podemos obtener algunas conclusiones. Del primero, podemos decir que trabajar con resistencias térmicas ayuda a determinar de manera más simple la transferencia de calor y cómo varían las temperaturas. Además, suponer el uso de aletas para disipar el calor hacia el exterior del submarino es una buena opción, ya que según los datos obtenidos ocuparían solo el 10% del área superficial en el interior. Del segundo ejercicio, podemos concluir también que el uso de las aletas es eficiente para mantener la temperatura sobre los 104 grados Celsius y evitar que el petróleo se solidifique. El hecho de que la aleta tenga un perfil circular variable permite distribuir el calor de manera uniforme a lo largo de todo el estanque. El variar la temperatura en la base hace que la aleta sirva tanto en condiciones de invierno como en verano. Bueno, en general establecimos un coeficiente de convección constante. Esto nos puede generar un porcentaje de error debido a que este coeficiente puede variar según distintas condiciones. Bueno, eso ha sido todo, nos vemos en un próximo video.